Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Segundo misterio de dolor, la flagelación de Cristo atado a la columna. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora.
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de todos los santos, Ave María Purísima. Tercer misterio de dolor, coronan a nuestro Señor con la corona de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de los Apóstoles, Ave María Purísima. Cuarto misterio de dolor, Jesús con la cruz a cuestas. Padre nuestro.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia, Ave María Purísima. Quinto misterio de dolor, Jesús con la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia. Ave María Purísima. Un Padre nuestro, por las intenciones y su santidad del Papa, para ganar las indulgencias. Tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora, por todos los que están en este momento en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús, no permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, y nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que todas las almas, los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Santas y buenas noches, que el Señor y la Señora los bendiga grandemente, hermanos y hermanas.
Donde hay tristezas, oh Divino Maestro, concédeme que no tanto busque yo ser consolado, ser comprendido, ser amado, porque es en el dar, en el perdonar, es en el morir, Jesús mío, como ya está terminando esta hora de adoración, renuevo mi fe y confianza en ti. Me siento renovado después de estos momentos de estar a solas contigo y me encuentro entre el número de los privilegiados, como lo fueron tus discípulos que participaron de tu presencia real. Dándome cuenta de que la visita que te he hecho será de poco provecho si no trato de llevar una vida mejor y dar mejor ejemplo, estoy resuelto a emprender de nuevo mis deberes y asuntos con un renovado espíritu de perseverancia y buena voluntad. En mi vida trataré de amar a Dios y servirle bien y de amar también a mi prójimo, pues estos dos amores van unidos. Trataré de ser de verdad un discípulo perfecto. Jesús, ayúdame en esta resolución. Bendíceme, Señor, antes de irme, pero no me bendigas a mí solo, Señor, sino también a todos los aquí presentes y a todos los que no pudieron asistir, especialmente los enfermos y moribundos. Bendice a nuestros hogares y a todos nuestros hijos. Bendice toda nuestra vida y la hora de nuestra muerte. Concede el descanso a las almas de los fieles difuntos y llévalas a la luz de tu gloria divina. Así también nosotros te hemos adorado y hemos sido bendecidos por ti aquí en la tierra, podamos llegar a contemplar la radiante gloria de tu rostro, sin velos en el cielo por toda la eternidad. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón. Jesús, manso y humilde de corazón. Jesús, manso y humilde de corazón. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste en memoria de tu pasión, te pedimos nos concedas velar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Ofrecemos la misa por Nilda Ramos Rodríguez, Adriana Urbáez Vargas, Ednita Rodríguez, Edwin Matos Pérez. También yo quiero pedirme especialmente, hace 30 años que mi papá falleció el día 4 de julio. Mi mamá falleció el 6 de julio del año 85. Pedir por ellos, Gregorio y Teresa. Y por la salud de Carmen Rosado, de Cristina Aquino, de Cristian Aquino, de Lisa Hernández, de Lucas Mejía, José Luis Santiago, Melanie Mejías, Sandra Ortiz, Mariela Gaviria, Liliana Rivera, Rosa Ponte y Alessandra Mejías. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del Génesis. Sara vivió 27 años. Murió Sara en Kiriat Arba, o sea, Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorarla. Después Abraham dejó a su difunta y habló así a los hititas: Yo soy un emigrante, residente entre vosotros. Dadme un sepulcro en propiedad entre vosotros para enterrar a mi difunta. Después Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mambré, o sea, Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham era anciano de edad avanzada y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que administraba todas las posesiones: Pon tu mano bajo mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a mi tierra nativa a tomar mujer para mi hijo Isaac. El criado contestó: Y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le replicó: De ninguna manera lleves a mi hijo allá. El Señor Dios del cielo, que me sacó de la casa paterna y del país nativo, y me juró que a tu descendencia daré esta tierra, enviará su ángel delante de ti y traerás de allí mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, quedas libre del juramento, mas a mi hijo no lo lleves allá. Después de mucho tiempo, Isaac había vuelto del pozo de Lahai Roi. Por entonces habitaba en la región de Nalbet. Una tarde salió a pasear por el campo y alzando la vista vio acercarse unos camellos. También Rebeca alzó la vista y al ver a Isaac bajo del camello, ella dijo al criado: ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo en dirección a nosotros? Respondió el criado: Es mi amo. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la condujo a la tierra de su madre Sara, la tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios, pongo mi esperanza y confío en su palabra. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios, pregonar toda su alabanza? Dad gracias al Señor porque es bueno. Dichosos los que respeten el derecho y practiquen siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Visítame con tu salvación para que vea la dicha de tus escogidos y me alegre con la alegría de tu pueblo y me gloríe en tu heredad. Dad gracias al Señor porque es bueno. Hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar la programación del Evangelio. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, dice el Señor, y yo los aliviaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santas y buenas noches. Queridos hermanos, menos mal que el Señor vino a llamar a pecadores y no a justos, porque si no nos hubiéramos quedado fuera. Porque el que esté limpio de pecado, que lance la primera piedra. Hoy vemos este pasaje del Evangelio, que es la vocación de Mateo. Mirándolo detenidamente, Jesús, al pasar, ve a un cobrador de impuestos, a un publicano. En todas las épocas, los cobradores de impuestos no son tan bien vistos, ¿no? O si no, piensen ustedes cuando llega abril, que empiezan a pagar la... ¿No es verdad? La planilla. Simplemente, Mateo además era mal visto por el pueblo judío, porque siendo él judío, estaba al servicio de los romanos. No sé si me explico, estaba al servicio de un gobierno extranjero. Y ese gobierno extranjero era quien tenía el dominio de Israel en esa época. Por lo tanto, Jesús lo miró, dice, vio Jesús a un hombre llamado Mateo. ¿Qué mirada sería la de Jesús? O sea, y después le dice, sígueme. Y la reacción de cualquiera de nosotros sería, yo, dejar mi puesto, dejar mi trabajo por seguir a este deambulante, por seguir a este que no tiene donde reclinar la cabeza. Esa sería la reacción quizás nuestra, lo más probable. Yo que tengo un buen puesto del gobierno, ¿cómo voy a dejar esto? ¿Por qué? Pero sin embargo, ¿cómo sería ese sígueme que movió a Mateo a dejarlo todo? ¿Cómo es la llamada que el Señor sigue haciendo hoy a todos nosotros a seguirlo? ¿Nos hacemos sordos o respondemos rápidamente como Mateo? Dejemos mirar que el Señor nos vea y abramos nuestros oídos y nuestro corazón
para que cuando Él nos dice, sígueme, lo sigamos. Y vemos que no solamente Jesús los invita a Mateo a seguir, sino que Mateo lo invita a él a comer. La comida para un judío sentarse en una mesa con otro es compartir vida, compartir todo, no solamente el alimento, sino es compartir y es como una común unión, como una comunión. Por lo tanto, muchos publicanos y fariseos y pecadores se acercan también a comer. Pero enseguida viene el criticón. Los criticones aquí siempre son los fariseos. Los que se creían personas perfectas. Los que se creían que eran los más religiosos. Los que observaban todos los preceptos de la ley y todos aquellos que ellos habían añadido. Los 613 preceptos. Simplemente, enseguida van y tiran la indirecta. No son capaces de preguntarle a Jesús directamente, sino van a armar el chisme, a dividir, a separar, a que los discípulos dejen de ir detrás de Jesús. ¿Cuánta gente hoy en día quisiera ver las iglesias vacías? ¿Y cuántas veces pueden meter esos tipos de chismes, vamos a decir así? Y la pregunta que hacen como quien no quiere las cosas, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Sabemos que si Él es el que ustedes dicen que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, ¿cómo va a estar Él pecando públicamente, juntándose con pecadores? ¿Cómo va a ser? Un comilón y un borracho va a ser como le dijeron. O sea, Jesús oye aquello, ni corto ni perezoso, con mucha caridad y todo, le responde la frase que ha quedado: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Al oír aquello, les tapó la boca. Jesús le está diciendo, yo me junto con pecadores, pero es para sacarlos de su pecado. Es para que cambien de conducta. No es para aislarlos como ustedes hacen, que ustedes se aíslan del problema y no resuelven nada. No se comprometen a solucionar los problemas. No meten la mano en nada. Todo lo critican, pero no hacen nada. Aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí está la clave. Misericordia quiero y no sacrificio. Ya en el Antiguo Testamento, ya los profetas habían dicho lo mismo. Misericordia quiero y no sacrificio. Pero muchas veces el pueblo pensó que estaba solamente en el culto a Dios y que había que hacer sacrificios para agradar a Dios y tener
metidos, vamos a decir, como cuando ya hoy en día creo que no se usan los corsets, pero cuando aquella del siglo XIX, que las mujeres se ponían aquellos corsets para aparentar ser más, y sufrían, no podían ni respirar. Y Jesús critica esa situación de aquellos fariseos que querían meter a todo el mundo en un corset, que querían meter a todo el mundo en cintura, como decimos vulgarmente. Simplemente, pero a través de separarlos, de aislarse de ellos. Y Jesús viene entonces a purificar, a sacar al pecador y llevarlo de la mano hacia el encuentro con Dios. Nosotros hoy que tenemos también la misma misión que Jesús le encomienda a sus apóstoles, la misma misión que tenemos todos de ayudar a los pecadores. Muchas veces, sabiéndonos pecadores nosotros, podemos ayudar a otros pecadores, pero siempre con la ayuda de Jesús. Tenemos que forrarnos del amor y la misericordia de Dios. Tenemos que cubrirnos de ese amor para dar amor. El amor todo lo puede. Vamos a pedirle al Señor que nos prepare día tras día para ser los nuevos apóstoles en este siglo XXI, para llevar el mensaje de amor y de perdón a todos los pueblos, que así sea. Amén. A Dios, que en su Hijo Jesucristo ha venido a curar a los enfermos y a rescatar a los pecadores, pidámosle que se apiade de nuestro mundo y nos bendiga, y oremos diciendo: visítanos con tu salvación. Visítanos con tu salvación. Para que la Iglesia transmita la buena noticia del Evangelio allí donde no se le conoce o donde es rechazado por el pecado, la indiferencia o el materialismo, oremos al Señor. Visítanos con tu salvación. Para que el Papa, en comunión fraterna con los obispos y pastores de la Iglesia, busque caminos de nueva evangelización y muestre al mundo del tercer milenio la fuerza del amor y la misericordia de Dios, oremos al Señor. Visítanos con tu salvación. Para que los gobernantes de los países ricos aúnen esfuerzos en favor de los más pobres, promuevan el desarrollo y la tolerancia y eviten cualquier manifestación de racismo o xenofobia, oremos al Señor. Visítanos con tu salvación. Para que Jesús llame a muchos jóvenes y estos no teman seguirlo con generosidad, oremos al Señor. Visítanos con tu salvación. Para que Jesús, esposo de la Iglesia, bendiga a los que se preparan para el matrimonio y dé fecundidad y armonía a los hogares cristianos, oremos al Señor. Visítanos con tu salvación. Para que sintiéndonos hermanos celebremos esta Eucaristía y para que el Señor nos conceda la gracia de ser discípulos suyos y anunciar su reino con alegría, especialmente los que están cansados, tristes o sin esperanza, oremos al Señor. Visítanos con tu salvación. Por todos los difuntos, especialmente Nilda Ramos Rodríguez, Adriana Urbáez, Edwin Montes y Carmen
fraguada. Oremos. Visítanos con tu salvación. Por la salud de Carmen Rosado, de Miró, Cristian Aquino, Lisa Hernández, Lucas Mejías, José Luis Santiago, Melanie Mejías, Sandra Ortiz, Liliana Rivera, Manuela Gaviria, Rosa Ponte y Alexandra Mejías. Oremos. Visítanos con tu salvación. Señor y Dios nuestro, que enviaste a tu Hijo al mundo para que, muriendo en la cruz, nos mereciera compartir el triunfo de su resurrección. Escucha nuestros ruegos y haz que cuando venga en gloria nos encuentre anunciando con nuestras vidas su mensaje salvador. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra y hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fueras nuestro Salvador y Redentor. Era en cumplimiento de tu voluntad para manifestar la vida, para manifestar
la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, lleno estamos en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Nilda Ramos, Adriana Urbáez, Edwin Matos y Carmen Fraguala, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Demos el saludo de paz. Que la paz sea contigo. El Señor. Año 6, Cristo Luis Catamundo. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Entré en mi casa, pero para la tuya está pasando. A nuestros hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y la acompañe siempre. Amén. Antes de despedir, vamos a llamar. ¿A quién le toca hoy? Amanda y José Francisco. Amanda, José Francisco y la niña. Vamos a ver. Bueno. Para que recen por los curas, por las vocaciones, y para que recen mucho y que la Virgen les acompañe y les bendiga. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. José, hermanos, te pido, Señor, Protégelos porque ellos son débiles. Sus sacerdotes cuyas vidas se consumen. ante tu altar sagrado, consérvalos, confórtalos, en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos, recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen el corazón humano, con sus humanas debilidades. Consérvalos como la Inmaculada Hostia, que diariamente tus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé tú la defensa contra las acechanzas del demonio. Padre Dios, en ti y su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos sobre el mundo para la perdición de las almas. Amén.